Bueno, este video es presentado como proyecto final para la materia de métodos numéricos, presentado al profesor Andrés Mauricio Castillo. Mi nombre es José Leonardo Paguanquiza Navia, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, lo que a lo que propongo en el proyecto es la implementación del método de Newton-Raphson aplicado a sistemas de flujo de potencia eléctrico. Para dar una introducción pequeña del por qué realizo esto, es debido a que los sistemas de potencia eléctricos a nivel mundial, en nuestro caso Colombia, son de alguna forma analizados por medio de este tipo de métodos y otros métodos numéricos que se utilizan para la implementación de estos sistemas, debido a que estos sistemas no son lineales, ¿no? O sea, no son predecibles, no son de alguna forma estables al momento de hacer la realización de su análisis. Bueno, como vemos, aquí tenemos un sistema de potencia grande, en este caso nuestro sistema de interconexión nacional. Viéndolo desde una parte más pequeña, una parte mucho más pequeña, podemos hacer un análisis más juicioso en el sentido de hacer la representación de las variables que necesitamos saber con respecto a funciones pequeñas. En este caso estamos, por ejemplo, viendo la represa de Betania, la subestación de Chivor, la del Guavio, con sus nodos y sus líneas correspondientes en sistemas eléctricos. Pues esto tiene una representación física y tiene de alguna forma en la parte de teoría sus respectivas ecuaciones y sus respectivos análisis, ¿sí? Para hacer el análisis correspondiente. Para ser un poco más específico, podemos hacer un análisis pequeño en donde tenemos una generación y una demanda de energía, en este caso una demanda podría ser una ciudad que está consumiendo energía, ¿sí? Para implementarnos un poquitico más al tema, solamente mencionamos que las variables a las cuales nosotros queremos llegar son variables de voltajes y ángulos de la señal a la cual se está emitiendo esos voltajes, esa energía, con respecto a dos puntos donde en esos dos puntos pasa energía, ¿sí? Estas variables al momento de ser analizadas por medio de circuitos eléctricos llega a una conclusión, y es que son relaciones no lineales. Al ser no ecuaciones no lineales, al tener relaciones no lineales, pues tenemos que de alguna forma utilizar métodos. En este caso el método numérico es el método de Newton-Raphson, el cual nos va a ayudar a llegar a la aproximación real de estas variables. Eh, bueno, estas ecuaciones de alguna forma tienen su significado y pues tienen sus respectivas soluciones, las cuales al momento de realizar sus procedimientos, pues vamos a llegar como que a un tipo de solución en las cuales, como vemos, algunas pueden ser buenas y otras no. Bueno, el método de Newton-Raphson, este programa, para este problema del de sistemas y para la cuestión de no linealidad de alguna forma, se puede utilizar este método iterativo, el cual nos proporciona una secuencia de pasos que nos ayudan a que el sistema de potencia obtenga sus valores de tensión y de desfase en cada nodo para su análisis, o sea, en cada nodo, en cada partecita de estas, en cada punto de estos tenemos variables que necesitamos saber, y esas variables las vamos a conseguir por medio del método de Newton-Raphson. Para entender un poco el método de Newton-Raphson, vamos a hacer un bosquejo pequeño de qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una ecuación y esa ecuación tiene una solución. Necesitaríamos saber qué solución sería pues la adecuada, ¿no? La que nos solucionaría el sistema. En este caso algo muy parecido para el sistema de potencias también. Lo que hacemos en realidad es atinarle a un valor inicial, ¿sí? A estimar como un valor inicial que creamos que de pronto pueda ser la solución, y de ahí partimos a hacer un conjunto de iteraciones por medio de estas ecuaciones que vemos acá, la cual utilizamos las diferenciales, las diferencias, las derivadas de la función para poder aproximarnos al valor deseado. Después de hacer las iteraciones correspondientes, vamos a llegar a un punto más aproximado. En este caso vemos que comenzamos desde 6 y ya estamos, por ejemplo, en 4.57, y si seguimos de esta forma, ya no partiendo de 6 sino desde 4.57, vamos a llegar cada vez a un valor mucho más aproximado. Este método es el que nos va a ayudar a
que podamos encontrar nuestras variables de tensiones y de desfases en los nodos respectivos, ¿sí? Pues al final, como vemos en la ecuación anterior, pues después de hacer 4 iteraciones podemos llegar al valor que es deseado, que en este caso la solución es 4, ¿sí? Bueno, cabe mencionar que en nuestro sistema, como son sistemas cada nodo tiene representativamente una ecuación, ¿sí? Que son pues, las mismas ecuaciones pero con distintas variables, ¿sí? En este caso utilizamos, como son, dependiendo del número de nodos, pues es las ecuaciones, y dependiendo de las ecuaciones también son las variables que vamos a conseguir, pues esto se nos convierte prácticamente en un sistema de ecuaciones. Y un sistema de ecuaciones con muchas variables es mejor tratarlas por medio de matrices. Entonces, lo que veíamos anteriormente, como el método utiliza derivadas de las funciones, pues esas derivadas nosotros las denotamos como la matriz jacobiana, ¿sí? Ahora, a lo que pretendemos llegar son a que los valores siguientes se aproximen mucho más al valor real por medio, digamos, de las iteraciones, y que lleguemos a un punto en el cual tengamos un error muy pequeño, ¿sí? Ese error pues puede ser de alguna forma, puede ser dicho por nosotros para poder nosotros, digamos, llegar al valor más aproximado. Para poder hacer el análisis del sistema tenemos que elegir unas variables de estado, ¿no? Entonces esas variables de estado son, por ejemplo, que los tipos de nodos que tenemos de barras. Esas barras son de 3 tipos, ¿sí? Tenemos las barras PQ, que son las barras que demandan energía, o sea, las que consumen, en donde se puede elegir la magnitud de voltaje de la barra y su ángulo de fase asociado, ¿sí? O sea, necesitamos saber esas variables. Tenemos las barras de PV, o las barras de voltaje controlado, en donde se necesita saber el ángulo a la cual está emitiendo la señal, y la cual la magnitud de voltaje se conoce, ¿sí? Y tenemos la barra flotante o la barra de referencia, ¿sí? En donde esa barra de referencia es como que nuestro punto, nuestro núcleo, en donde de ahí partimos, o sea, ese es el punto inicial, o sea, se sabe tanto la magnitud de voltaje como el ángulo, ¿sí? Entonces partimos de unos valores, los cuales son valores que queremos estimar. Esos valores pues son ángulos de energía y voltajes de energía. Cabe mencionar que este análisis se hace por medio de sistemas bases, ¿no? O sea, lo que nosotros analizamos acá, sistemas en por unidad, en donde, por ejemplo, los voltajes no son tratados como en sus magnitudes, sino en sus valores relativos. En este caso, por ejemplo, tenemos que un voltaje apropiado es un 1, o sea, un 1 en por unidad puede ser si tenemos el voltaje de referencia, que es el voltaje de 230, por ejemplo, voltios. Entonces, si tenemos en uno 230 voltios, quiere decir que es un 1 en por unidad, porque ese es el voltaje de referencia. Al final, digamos que al hacer el cálculo, al hacer las teorías de circuitos y todo, llegamos a lo que veíamos anteriormente con las ecuaciones, a un conjunto de ecuaciones que nos van a ayudar a hacer las iteraciones correspondientes para llegar a nuestro valor más aproximado. En este caso aquí tenemos, digamos, las ecuaciones correspondientes a las potencias consumidas y las reactancias consumidas. Bueno, para hacer ya más rápido esto, vamos a hacer la implementación del método de Newton-Raphson por medio de este sistema. Este sistema es un sistema real, no es un sistema que saqué de la UME, en lo cual tenemos la generación de la represa de Betania, nuestra subestación de Chivor y la de Torca, la que queda acá en Bogotá, en donde hay una interconexión entre ellas, y entre ellas hay unas líneas las cuales tienen unas impedancias. Tenemos nuestro punto de referencia, que es Betania, en donde Betania nos da una generación más o menos de 1.025 voltios por unidad, ¿no? Y con un ángulo 0, Chivor, que nos da un voltaje de 1 en por unidad, y un ángulo que no se sabe, que es el cual que vamos a hallar. Igualmente nuestra subestación de Torca, la cual no sabemos ni el voltaje ni el ángulo, pero hay algunas variables las cuales conocemos, en este caso, que es la potencia que consume, tanto activa como reactiva. Para este sistema tenemos el sistema base, a la cual tratamos en por unidad, es a base de 100 MVA, una potencia de 100 MVA, y el error que queremos llegar, el error mínimo, es de 0.01, ¿sí? Este sistema, este método ya lo hice en MATLAB para estos 3 nodos, ¿sí? Las cuales vamos a hallar las variables de
para hallar las variables de el ángulo del en este caso los nodos, el nodo 1, nodo 2 y nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Queremos hallar el ángulo del nodo 3, el voltaje y el ángulo del nodo 2, bueno, aquí no está especificado, pero ese sería el nodo 2, y serían, digamos, tres variables. Entonces el voltaje del nodo 2, el ángulo del nodo 2 y el ángulo del nodo 3 serían nuestras tres variables, las cuales iríamos a hallar por medio de nuestro método iterativo de Newton-Raphson, ¿sí? Para mirar digamos, nuestra solución, pues primero hay que explicar el programa que fue realizado en MATLAB. Bueno, nuestro programa es todo este conjunto de códigos que se encuentra acá, que no es más que la implementación de las iteraciones con respecto a las ecuaciones que se hacían que se hallan en el método en los circuitos, en métodos de circuitos eléctricos, o sea, las ecuaciones que utilizan, las leyes que se utilizan en los circuitos, pues son implementados para hallar las funciones a las cuales vamos a hacerle las derivadas y vamos a hallarle nuestros estimadores iniciales a las cuales vamos a aplicar. Que pues aquí muy rápidamente pues las muestro, son ecuaciones, digamos, de potencias y reactancias, ¿sí? A las cuales pues estos son, digamos, las ecuaciones que al final estamos iterando y que estamos cada vez que hacemos las sumatorias y hacemos digamos el cálculo de estas variables, nos va a aproximar un poco más a nuestro valor deseado, que es nuestros valores que mencionamos anteriormente, ¿sí? Nuestros ángulos y nuestros voltajes. Bueno, dicho, mencionado un poco ya esto, pues remetámonos a lo que es el problema, ¿sí? Tenemos un error de 0.01 que mencionábamos en el problema, con un valor base de 100 y los voltajes que ya se han dado. No tenemos el punto de referencia de nuestra generación en Betania, que es de 1.025 con un ángulo de 0, ¿sí? En nuestro nodo 3, que tenemos la generación en la parte de Chivor, en donde nos genera con un voltaje de 1.03, pero no sabemos cuál es el ángulo en esa subestación, en ese punto de generación. Entonces, digamos que las tres variables a las cuales queremos nosotros atinar son esas tres: el ángulo en el nodo 2, el ángulo en el nodo 3 y el voltaje en el nodo 2. Vemos que el voltaje en el nodo 2 es el nodo que nos demanda energía, ¿sí? Que está en la subestación de Torca, y la que consume, digamos, podríamos decir acá la ciudad de Bogotá o alguna parte de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Comenzamos con valores iniciales, no sabemos cuál es este valor, no sabemos cuál es el ángulo del valor en Chivor, no sabemos cuál es el ángulo, ni el voltaje, ni el ángulo en el nodo 2 en la subestación de Torca. Entonces los estimamos. Los valores que nosotros de alguna forma tomamos inicialmente son, por ejemplo, si sabemos que en el punto de referencia tiene un ángulo de 0, pues podemos comenzar con ángulos de 0, igualmente en los siguientes no. Entonces podríamos poner que para la subestación de Chivor comenzamos con un ángulo de 0 y con el voltaje que ya nos dan ahí, que es de 1, y para en el nodo 2 pues podemos tomar un voltaje 1, ¿sí? Como un punto de referencia, y el ángulo 0 también, ¿no? Entonces eso es lo que ponemos acá como valor inicial. En este caso tomamos un delta, un ángulo 0 para los dos nodos, y en el voltaje en el nodo 2 pues lo tomamos como 1, como si fuera, digamos, que al valor que nosotros de alguna forma creemos que puede hacer, ¿sí? Como vimos anteriormente, todas estas ecuaciones, iteraciones que salen del método, ¿sí? De las leyes de Kirchhoff, digamos, pura teoría de circuitos que al final se utilizan para utilizar el método de Newton-Raphson, pues son básicamente lo que se encuentra aquí en este programa, ¿sí? Prácticamente lo que creamos es una matriz de impedancias, que es lo que nos relaciona las conexiones de las líneas entre los nodos, que es lo que está implementado en este caso acá, y pues hacemos las iteraciones correspondientes, ¿no? Queda mencionar que es un método muy largo, ¿sí? Pero así de largo también es muy efectivo, siempre y cuando el método converja, ¿no? Porque si no converge el método, pues no llegaríamos a ninguna solución, ¿sí? Entonces pues hacemos nuestra iteración, comprobamos nuestros errores,
hacemos, digamos, como las derivadas de cada una de las, para poder llegar a nuestro valor más deseado, y al final pues llegamos al valor siguiente, al valor que nos arroja, el siguiente valor que nos arroja después de haber hecho las estimaciones iniciales. Como nos dimos cuenta, hicimos una estimación de ángulo 0 y de voltaje 1, ¿no? Entonces, vuelvo y para que, entonces, vemos que para estos ángulos acá lo inicializamos en 0, y estos voltaje y este ángulo también en ángulo 0 y voltaje 1. Entonces vamos a mirar, después de hacer la ejecución del programa, qué voltajes y qué ángulo nos bota en, en el programa que pues ya fue realizado. Miremos a ver. Bueno, ya ejecutado el programa, podemos observar que los siguientes valores que nos dan es, por ejemplo, vimos que en el ángulo en el nodo 2 lo pusimos de 0, y en este caso nos arroja que no es, el siguiente valor no es 0 sino menos 2.1. En nuestro ángulo en el nodo 2 nos dice que es 1.3685, y nuestro voltaje en el nodo 2, que yo lo inicialicé con 1, ya no es 1 sino 1.0026. Bueno, de alguna forma se acerca un poco más al valor que pues no sabemos, ¿no? Pero vamos a tratar de que eso, lo que implementamos aquí solamente es una iteración, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente iteración. ¿Cómo haríamos la siguiente iteración? Entonces la siguiente iteración se haría cambiando los valores que habíamos hecho inicialmente por los nuevos valores que obtuvo el programa, ¿sí? En este caso, si no es de que el primer valor fue de menos 2.1, pues los trasladamos a nuestro valor que pusimos 0. Entonces ponemos acá nuestro valor que nos dio en nuestro valor siguiente, ¿sí? Aquí que nos dio un valor de 1.36 tanto, lo pondríamos en nuestro siguiente valor en el ángulo. Entonces esos son los ángulos, ¿sí? Y como hemos dicho que el valor inicial del voltaje en el nodo 2 era 1, pues el siguiente valor que nos dio por la primera iteración era este valor, lo cual también lo ponemos en nuestro programa. Bueno, haciendo ya estos cálculos, pues volvemos a ejecutar el programa y nos generaría unos nuevos valores, ¿sí? Como nos damos cuenta, los siguientes valores que nos arroja son los siguientes, ¿sí? Nos dicen que ya prácticamente el valor ya no es, como vimos anteriormente, menos 2, el ángulo ya no, sino menos 4, y igualmente vemos que el valor del desfase, el ángulo en el nodo 3 es de 2.7, y bueno, igualmente para nuestro voltaje en el nodo 2 es de 1.0052. Haríamos lo mismo. En este caso implementaríamos estos valores en nuestro programa. Entonces hagamos una otra ejecución más para mirar hacia dónde nos arroja los nuevos valores. Bueno, vamos a iterar. Entonces tenemos estos valores, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, ya en el caso del nodo, nodo 3 sigue siendo algo muy aproximado a 4. En el ángulo en el nodo 2 sigue siendo al ángulo negativo, alrededor de 4 algo, y igual en el nodo 3 alrededor de 2.7, que son muy parecidos a los valores anteriores, ¿no? Como nos damos cuenta, estos valores ya no difieren mucho, ¿no? O sea, son valores, digamos, que los cuales ya, digamos, los valores son muy pequeños. Digamos que al llegar ya al error
que habíamos mencionado anteriormente, pues llegaríamos ya a la finalización de nuestro programa. Entonces, como nos damos cuenta, al poner nuestros valores en los valores iniciales y al hallar los siguientes y volverlos a poner ahí, pues allá hacemos las iteraciones correspondientes, y al final de nuestro ejecutando este programa alrededor de 4 veces, que es hacer 4 iteraciones, llega más o menos al valor aproximado al que queremos llegar, pues nos da la solución. Y la solución que nos da es nuestro ángulo de menos 2.1, en el ángulo 3 de 1.3685 y nuestro voltaje en el nodo de 1.002. Bueno, esos son los digamos, la implementación del método de Newton-Raphson para sistemas de potencia. Si alguna aclaración con respecto al programa, pues este archivo se enviará junto con el programa para si después se necesita aclaración frente a ello. Muchas gracias por la atención y esperemos que se haya entendido todo muy bien. Gracias.